Recuerdo que ese día comenzó como cualquier otro. No había ninguna señal de que algo horrible estuviera por suceder, y mucho menos que una persona que conocía y con la que había compartido decenas de turnos en el trabajo se convertiría en el protagonista de un episodio de terror. Mi nombre es Amanda, y por varios años trabajé en una tienda grande de artículos para el hogar en una ciudad de tamaño mediano en Estados Unidos. Solía decir que mi trabajo era un trabajo seguro, uno que no presentaba grandes riesgos. Me ocupaba de la organización de los estantes y de atender a los clientes cuando tenían alguna duda sobre los productos. Pero ese día, mis nociones de seguridad y normalidad fueron destrozadas. Como todos los días llegué a la tienda a eso de las 9 de la mañana. Mis compañeros de siempre ya estaban allí, cada uno en su puesto, acomodando mercancía, charlando o preparando las cajas registradoras. Entre ellos estaba Caleb, un hombre de unos 40 años con quien no había hablado demasiado, pero al que veía todos los días en los pasillos. Caleb era alguien amable, siempre estaba dispuesto a ayudar a cualquiera, y aunque no era alguien de muchas palabras, transmitía calma. Sin embargo, en las últimas semanas había empezado a notar algo diferente en su comportamiento. Parecía que algo oscuro le pesaba en los hombros, una especie de tristeza que se le escapaba en los momentos más inesperados. A veces lo veía mirando al vacío, como si su mente estuviera en otro lugar, muy lejos de los estantes y el ruido de la tienda. Pero siempre pensaba que era algo pasajero, un mal día tal vez, como todos tenemos de vez en cuando. Aquella mañana, sin embargo, noté que algo en él era distinto, más perturbador que de costumbre. Caleb llegó tarde, algo inusual en él. Cuando lo vi cruzar la puerta, había algo en su mirada que me hizo sentir un escalofrío. Sus ojos parecían vacíos, oscuros, como si algo dentro de él se hubiera apagado. Trató de sonreír cuando algunos compañeros le preguntaron si estaba bien, pero su sonrisa era rígida, como si la piel de su rostro no respondiera del todo a sus intentos de mostrarse amigable. Intenté no prestar demasiada atención, diciéndome que solo estaba cansado o que tal vez atravesaba algún problema personal. Sin embargo, mientras él caminaba hacia la bodega para ponerse el uniforme, noté que varias de mis compañeras se miraban entre sí, como si también hubieran percibido que algo no estaba bien. El día transcurrió sin problemas durante las primeras horas. Cada uno estaba ocupado en sus tareas, atendiendo a los clientes que iban y venían. Caleb se mantuvo en su puesto, en el área de herramientas, donde organizaba estantes y ayudaba a los clientes a elegir productos. Yo estaba en la sección de jardinería, bastante cerca de su puesto, por lo que de vez en cuando podía verlo de reojo. Sin embargo, no intercambiamos palabras en toda la mañana, y tampoco lo vi hablando con nadie más, lo que era bastante raro en él. Recuerdo que fue justo después del almuerzo cuando todo empezó a ir mal. Volví a mi sección, y cuando pasé por la bodega, escuché a alguien llorar. Me detuve un momento, escuchando, y reconocí la voz de Jenny, una de mis compañeras. Era una chica joven, muy alegre y amigable, pero en ese momento sollozaba como si estuviera en medio de una crisis. No quise entrometerme y continué mi camino, pero esa escena me dejó una sensación extraña en el estómago. No sé si fue intuición o simple casualidad, pero algo me decía que ese día no terminaría bien. Alrededor de una hora después, la atmósfera en la tienda había cambiado por completo. Caleb había desaparecido de su sección, y aunque algunos compañeros lo buscaron para que ayudara en el área de carga, no pudieron encontrarlo. Fue entonces cuando escuché a una de mis compañeras gritar desde la parte trasera de la tienda. Mi corazón dio un vuelco, y antes de darme cuenta estaba corriendo hacia el lugar de donde provenía el grito. Al llegar a la parte trasera de la tienda, donde se encontraba la zona de carga y descarga, vi a varios de mis compañeros reunidos en un semicírculo, sus rostros pálidos y sus miradas fijas en algo frente a ellos. Me empujé entre la pequeña multitud con el estómago hecho un nudo, y allí, en el suelo estaba Jenny, mi compañera, tirada en un charco de sangre. No podía procesarlo. Apenas unos minutos antes, la había escuchado llorar, y ahora yacía ahí, sin vida, con el cuello cubierto de profundas heridas. La escena era tan irreal que mi cerebro parecía incapaz de comprender lo que mis ojos estaban viendo. Alguien gritó por ayuda, pero todos estábamos paralizados, como si estuviéramos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. Apenas podía respirar,
Sentía el aire pesado y entonces noté que Caleb estaba allí, de pie junto al cuerpo de Jenny, con una expresión que nunca olvidaré. Sus ojos estaban vacíos, fríos, sin el más mínimo rastro de emoción. Parecía estar en otro mundo, como si lo que había hecho, porque no cabía duda de que él había sido, no fuera nada importante para él. Fue en ese momento que Rachel, otra de mis compañeras, llegó corriendo hacia la escena. Al ver a Jenny en el suelo y a Caleb con las manos cubiertas de sangre, retrocedió un paso, completamente aterrorizada. Pero antes de que pudiera reaccionar, Caleb se lanzó hacia ella con una violencia que me heló la sangre. Gritamos, tratamos de detenerlo, pero él estaba fuera de control, como si una fuerza oscura y brutal se hubiera apoderado de él. Con un objeto afilado que había recogido, creo que era una navaja de las que usamos para abrir cajas, atacó a Rachel sin piedad, mientras ella intentaba defenderse en vano. Me quedé paralizada sin saber qué hacer. Quería ayudar, quería hacer algo, pero mis piernas no respondían. Mi cuerpo estaba completamente rígido. Varios de mis compañeros finalmente reaccionaron, tratando de acercarse a Caleb para detenerlo, pero él era imparable. Atacaba a cualquiera que se le acercara, moviéndose con una rapidez y brutalidad que nunca hubiera imaginado en alguien como él. Rachel, al igual que Jenny, no tuvo oportunidad de escapar. De repente lo vi girarse en mi dirección. Sus ojos me buscaron, y cuando su mirada se fijó en mí, sentí un pánico que nunca había sentido antes. No pensé, solo reaccioné. Corrí lo más rápido que pude hacia los baños del personal, con el sonido de sus pasos detrás de mí. Sabía que estaba cerca, tan cerca que podía oír su respiración, pero en el último segundo logré entrar al baño y cerrar la puerta, echando el cerrojo justo cuando él golpeaba la puerta con toda su fuerza. Desde el otro lado de la puerta, Caleb gritaba mi nombre una y otra vez, golpeando y rasguñando la madera como si estuviera poseído. Mi cuerpo entero temblaba. Mis manos sudaban mientras trataba de sostener el cerrojo, aterrorizada de que pudiera romperlo en cualquier momento. Me acurruqué en un rincón, tratando de contener el llanto, y recé para que alguien más en la tienda se diera cuenta de lo que estaba pasando y pudiera pedir ayuda. Lo que vino después fue un caos absoluto. Desde mi escondite en el baño, escuchaba los gritos y las pisadas frenéticas de mis compañeros, el sonido de objetos cayendo, las puertas abriéndose y cerrándose. Fue entonces cuando uno de los guardias de seguridad apareció en el pasillo, y al ver a Caleb golpeando la puerta del baño, intentó detenerlo. Caleb se giró hacia el guardia y lo atacó con la misma violencia. En el forcejeo logró herir al guardia y en un movimiento brutal, le cortó una mano. Los gritos del guardia fueron desgarradores. Yo me tapé los oídos, incapaz de soportar el horror que se desarrollaba al otro lado de la puerta. Finalmente escuché el sonido de más personas llegando, otros guardias y algunos compañeros que habían logrado reunir el valor para intervenir. Entre todos lograron sujetarlo, pero Caleb luchó con una ferocidad inhumana hasta que, finalmente, lograron inmovilizarlo. Los gritos cesaron, y un silencio pesado llenó el lugar. Después de unos segundos, alguien llamó a la policía y a una ambulancia, pero yo seguía en el suelo del baño, incapaz de moverme, el miedo aún anclado en mi cuerpo. Finalmente escuché que llamaban a mi puerta, diciendo que estaba a salvo, que Caleb había sido retenido. Cuando abrí la puerta, vi los rostros de mis compañeros, sus expresiones de horror y tristeza, y supe que nada volvería a ser igual. Habíamos presenciado algo que nunca podríamos olvidar. Salí del baño con las piernas temblando, apenas capaz de sostenerme en pie. Mis compañeros me rodearon, algunos me abrazaron, otros simplemente me miraban en silencio, sus rostros pálidos y llenos de horror. Me llevaron a la parte frontal de la tienda, lejos de la zona de carga, donde la policía ya había llegado y estaba asegurando el área. Nos hicieron preguntas, nos pidieron que explicáramos todo lo que habíamos visto, pero las palabras parecían no alcanzar. ¿Cómo podías explicarle a alguien que un hombre al que conocías, con el que habías trabajado codo a codo, se había transformado en un monstruo? Los minutos se alargaron en horas mientras los oficiales tomaban nuestras declaraciones. Me costaba hablar, sentía un nudo en la garganta, y cada vez que intentaba describir lo que había sucedido, los detalles volvían a mi mente como una película de terror que no podía apagar. Al final, uno de los policías me dijo que podía irme a casa,
que habían recogido toda la información que necesitaban y me sugirieron que tomara unos días de descanso. Aunque todavía temblaba, agradecí poder salir de allí, de ese lugar que, a partir de ese momento, me causaría pesadillas. Cuando llegué a casa me dejé caer en el sofá, en completo silencio. Me sentía agotada, pero el sueño no venía. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de Caleb con esos ojos vacíos, su expresión fría y deshumanizada mientras atacaba a Jenny y a Rachel. La escena volvía una y otra vez, como un recuerdo que se negaba a quedarse en el pasado. Días después, supe que Caleb había sido trasladado a una institución de rehabilitación psiquiátrica bajo estricta vigilancia. En los días previos al ataque, había tenido una recaída en las drogas, y aparentemente había estado lidiando con un dolor interno que ninguno de nosotros conocía: la pérdida de su hija cuando era solo un bebé. Según los médicos, esa tragedia había destrozado algo dentro de él hacía años, llevándolo por un camino oscuro del que nunca pudo escapar. Sin embargo, aunque podía entender que había sufrido y que las drogas y sus problemas mentales habían jugado un papel, nada de eso justificaba lo que había hecho. Las vidas de Jenny y Rachel se habían apagado para siempre, y uno de nuestros guardias quedaría marcado de por vida, con la pérdida de su mano y con las secuelas de aquella experiencia aterradora. Caleb fue finalmente condenado a más de 30 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Estaba claro que nunca saldría. Aunque había cierta paz en saber que él no volvería a acercarse a nosotros, la tragedia dejó una cicatriz en el alma de todos en la tienda. Aquellos pasillos, que solían ser simplemente el lugar de nuestro trabajo diario, ahora nos traían recuerdos de gritos, de sangre y de terror. Y yo, que había sido la afortunada en lograr escapar, seguía sintiendo la culpa de haber sobrevivido, de haber tenido esa pequeña dosis de suerte que a mis compañeras les fue negada. Desde ese día, nunca volví a ver a Caleb como un simple compañero de trabajo. Se convirtió en un recordatorio constante de lo frágiles que somos, de lo poco que podemos realmente conocer a las personas con las que compartimos nuestros días, y sobre todo de cómo, en un abrir y cerrar de ojos, la vida puede convertirse en una auténtica pesadilla. Cuando tenía 22 años, lo cual ahora parece haber sido hace una eternidad, conseguí un trabajo de seguridad en una planta de acero aquí en Pensilvania. En su mayor parte, era un trabajo bastante sencillo, aunque había muchos turnos nocturnos y, dependiendo de con quién te tocara, esos turnos podían ser o bien tediosos o muy divertidos. Llevaba trabajando allí alrededor de un año, siempre con el mismo equipo, cuando un día uno de los tipos más veteranos anunció que se retiraba. Se mudaba a otro lugar para estar más cerca de su familia, así que naturalmente el jefe necesitaba reemplazarlo. Todos esperábamos que el reemplazo fuera un buen tipo y un trabajador decente, pero lo que obtuvimos fue a un hombre llamado Parker, un trabajador competente que parecía tener todas las características de personalidad de un asesino en serie. Conocimos a Parker en los turnos diurnos porque tenías que completar tu periodo de prueba antes de que te permitieran trabajar en turnos nocturnos. Era un tipo de alrededor de 1,80 m de altura, con ojos oscuros, cabello oscuro recortado y una barba ruda. También tenía una extraña cicatriz en el lado derecho de su cuello, como si un parche de piel fuera más pálido, rosado y brillante que el resto. Cada vez que se quitaba los guantes, podíamos ver que tenía los mismos parches de tejido cicatricial de color rosa intenso en la parte exterior de sus dedos y nudillos. Pensamos que había estado en algún tipo de accidente, como un grave choque de automóvil o algo así, pero como no es de buena educación tocar esos temas, nadie le preguntó. Sin embargo, no eran las cicatrices de Parker lo que nos inquietaba, sino su forma de comportarse. Era muy callado, realmente callado, y cuando hablaba parecía como si el inglés fuera su segundo idioma. Tenía un acento distintivo del noreste de Pensilvania, y con eso me refiero a áreas como Scranton, Wilkes-Barre y Los Poconos. Pero al hablar parecía que se esforzaba con cada sílaba, como si dijera hablar así, estresando cada palabra. También se ponía muy nervioso a veces, como un caballo asustadizo. No se tiraba al suelo cada vez que oía un ruido fuerte, y eso que en una planta de acero los días son ruidosos, pero podías ver cómo de repente daba un respingo o giraba la cabeza cada vez que algo lo sorprendía. Parecía una bola de nervios,
y los muchachos bromeaban diciendo que podría matar a alguien si alguien lo asustaba lo suficiente. Sin embargo, al mismo tiempo, era un buen trabajador, así que aunque seguíamos siendo cautelosos, con el tiempo lo aceptamos como uno de los nuestros. Unos 6 meses después de que Parker empezara a trabajar con nosotros, descubrí que trabajaría con él durante toda una semana de turnos nocturnos. Solo él, yo y un supervisor. No hace falta decir que no estaba deseando ese turno. Nuestro supervisor estaría en la oficina de seguridad, mirando las cámaras y comiendo pastelitos, mientras que Parker y yo teníamos que patrullar las instalaciones de la planta a pie. Y como dije antes, si estabas con el equipo adecuado, las noches podían ser divertidas. Podías hablar sobre los Eagles o los Flyers, simplemente pasar el rato. Pero con Parker, me daba la impresión de que la conversación no iba a fluir precisamente, y la idea de caminar de noche con ese psicópata parecía más un riesgo que espantar a los drogadictos del lugar. Al final, se reducía a 2 opciones: trabajar los turnos o perder el sueldo, así que los trabajé. Ojalá pudiera decir que trabajar esas noches con Parker fue como una película de policías compañeros o algo así, que lentamente nos hicimos amigos y ahora somos buenos colegas, pero no fue así. Cada vez que Parker se sentaba, caía en un silencio total, mirando al vacío como si estuviera viendo una película que nadie más podía ver, murmurando para sí mismo. Normalmente solo lo hacía cuando pensaba que no había nadie alrededor, pero lo sorprendí un par de veces, y cuando lo escuchaba parecía estar realmente enfadado con algo. Eso fue lo que nos hizo pensar a todos que realmente era una especie de bomba de tiempo, el tipo de persona que podría estallar un día y volverse completamente loco. Naturalmente, nadie quería estar cerca de él cuando eso sucediera, así que intenté acercarme un poco a él para que, si algún día llegaba con un arma al trabajo, pasara de largo y no me disparara. Solo medio bromeo. En el segundo turno de noche que trabajamos juntos, estábamos caminando por la cerca perimetral de la planta cuando decidí preguntarle a Parker qué había hecho antes de trabajar en seguridad. No me contó mucho, pero mencionó haber trabajado para una compañía que no lo respaldó cuando se lastimó, así que decidió dejarlo, y así fue como acabó trabajando en seguridad. Le dije que debería demandarlos y que probablemente podría ganar millones si fue algún tipo de accidente industrial. Pero él me dijo que no era así, y que lo mejor que pudo hacer fue simplemente seguir adelante. Por la forma en que Parker hablaba de ello, sonaba algo malo, y como no soy un completo insensible, no le pregunté nada más al respecto y cambié de tema tan rápido como pude. Parker no seguía ningún deporte, no le interesaban las películas como a mí y a algunos de los otros chicos, no bebía, no fumaba y no tenía esposa, hijos ni novia. Llegó un momento en que le pregunté qué diablos hacía cuando no estaba en el trabajo, y me dijo que o hacía ejercicio, trabajaba en su coche o leía libros. Le pregunté qué tipo de libros leía, y empezó a hablar de un montón de autores rusos antiguos cuyos nombres ni siquiera puedo recordar ni pretender escribir. Nunca he sido gran lector, y lo último que leí fue Las aventuras de Huckleberry Finn en la secundaria, pero Parker tampoco parecía mucho de leer, así que escucharle hablar así de erudito fue sorprendente. Finalmente logramos encontrar un tema de interés común: los automóviles, y después de que Parker me contara que tenía un Pontiac GTO de 2006, eso fue todo lo que hablamos el resto del turno. Fue la conversación más larga que cualquiera de nosotros había tenido con él, y para mí fue una señal de que no iba a aparecer un día con una máscara de hockey y empezar a cortarnos con un machete. Eso fue lo que le dije a mi supervisor también, cuando me preguntó cómo había sido trabajar con Parker al final del turno. Le conté todo lo que Parker me había dicho sobre haberse lastimado en su trabajo anterior y que, a pesar de no darme muchos detalles, tenía una idea de lo que había pasado. Dije que no tenía duda alguna de que Parker tenía un pasado complicado, pero que pensé que era mucho más una amenaza para sus antiguos colegas que para nosotros. Y resultó que tenía razón en eso, de maneras que nunca podría haber imaginado. La cuarta de lo que se suponía que iban a ser 5 noches de turno juntos, Parker y yo paramos en la caseta de guardia cerca de la entrada principal para tomar café. Debían ser alrededor de la 1:30 de la madrugada. Había sido una noche tranquila y planeaba comerme una bolsa de esos mini donuts de azúcar antes de volver a patrullar. Estaba sentado en el pequeño escritorio donde llevábamos el libro de registros, leyendo el periódico del día anterior que alguien había dejado por ahí,
mientras Parker estaba junto a la ventana de la caseta, mirando hacia la oscuridad y murmurando para sí mismo. 48 horas antes, ese tipo de comportamiento me habría asustado, pero es sorprendente lo rápido que te acostumbras a las rarezas de una persona después de trabajar un par de turnos nocturnos de 12 horas con ella. Que mirara al vacío y murmurara para sí mismo ya no me parecía normal, pero tampoco me inquietaba tanto como cuando lo conocí. Pero lo que sí me inquietó fue cuando, de la nada, Parker me dijo que algo venía por el camino. Nunca venía nadie por ese camino de noche, a menos que fuera alguien de seguridad, pero siempre llamaban antes. Aún más extraño fue que cuando miré, no vi absolutamente nada en el camino fuera de la caseta. Pensando en que estaba buscando las luces del vehículo, y al no ver ninguna, asumí que no había nada. También asumí que Parker estaba exagerando un poco debido a lo nervioso que siempre estaba. No sería la primera vez que actuaba así, y hacía una montaña de un grano de arena. Pero al jefe le gustaba, y decía que todos deberíamos actuar un poco más así. Así que miro. No veo nada y le respondo, ¿estás seguro, amigo? Porque yo no veo nada ahí fuera. Entonces Parker dice algo en respuesta. Tienen las luces apagadas, pero hay algo ahí. Y apenas terminó de decirlo cuando las luces de lo que parecía un camión o una furgoneta se encendieron tan fuerte que era casi cegador. Estaba a mitad de gritar algo, como, ¿quiénes demonios son esos tipos?, cuando Parker se dio vuelta, con una mirada realmente enojada en su rostro, y vino corriendo hacia mí. Retrocedí preguntándole qué demonios estaba pensando, pero no se detuvo. Se lanzó como un jugador de fútbol americano a punto de taclearme y ¡bam!, me derribó tan fuerte que me dejó sin aire. Aunque luché por mi vida, no tenía ninguna posibilidad de vencerlo. Mis pensamientos corrían como flashes en mi mente, cosas sobre un trabajo interno, sobre cómo Parker era un infiltrado, y que estaba a punto de matarme para silenciarme. No tenía sentido pensar en qué querría un equipo de ladrones en una planta de acero, pero supongo que no estaba pensando claramente en ese momento. Esto también ocurrió en cuestión de segundos. Las luces se encendieron, Parker se giró y me atacó. Yo estaba a punto de gritar, ¿qué haces?, cuando toda la maldita caseta explotó en una lluvia de cristales y chispas. Podía oír armas automáticas, quizá media docena de ellas, todas disparando a la caseta como ta-ta-ta-ta. Los cristales entraron primero, pero después de eso podías escuchar los rebotes y ver las chispas antes de que una bala golpeara la luz sobre nuestras cabezas y sumiera la caseta en la oscuridad, bañándonos con aún más cristales rotos. Parker estuvo encima de mí todo el tiempo, pero obviamente para entonces me di cuenta de por qué me había derribado y dejé de luchar. No quería lastimarme, en realidad era todo lo contrario. El tipo al que una vez pensé que podría volverse loco y matarnos estaba tratando de salvarme la vida. Los disparos terminaron en cuestión de segundos, y sé que es un cliché en este punto, pero realmente se sintió como mucho más tiempo. Pero en cuanto terminó, Parker rodó fuera de mí y salió de la caseta en una especie de posición agachada. Quería seguirlo, quería levantarme y correr, pero mis piernas simplemente no me respondían. Todo lo que podía pensar era en esas armas automáticas afuera, y en cómo, si me levantaba, me llenaban de tanto plomo que podrían usar mi cabeza como un lápiz afilado. Aún no estaba certificado para portar un arma, pero Parker sí lo estaba, lo cual supongo que es la mitad de la razón por la que obtuvo el trabajo. Así que, mientras yo solo tenía una linterna y un spray de pimienta, él había salido corriendo con nuestra única arma. Sabía que cualquier breve ventana para escapar de la caseta se había cerrado. Parker pareció reconocer que los tipos afuera estaban recargando, así que aprovechó para salir de la caseta antes de que tuvieran la oportunidad de abrir fuego nuevamente. Me imaginé que eso significaba que tenía solo unos segundos antes de que otra tormenta de balas destrozara la caseta, y posiblemente a mí también. Pero entonces pensé que si me levantaba para correr, les daría un objetivo claro y estaría totalmente acabado. No solo parcialmente. Así que esperé, y esperé, medio esperando que el sonido del tiroteo regresara y que mi vida terminara, pero no lo hizo. Lo único que escuché fueron pasos acercándose cada vez más a la caseta. Como dije antes, solo tenía mi spray de pimienta, pero sabía que tenía que hacer algo o quienquiera que estuviera afuera entraría y acabaría conmigo. Así que hice lo único que se me ocurrió. Empecé a hacer mucho ruido. Comencé a gritar que si daban un paso más iba a abrir fuego con mi escopeta y que,
Aunque no pudiera matarlos a todos, al menos uno iba a morir. Los pasos se detuvieron de repente y hubo un momento de silencio. Luego oí una voz. Sonaba como un hombre que fumaba tubos de escape y comía grava en el desayuno, y cuando habló, no sonaba enojado ni asustado, sonaba casi engreído preguntando, ¿dónde está McCabe? A lo que obviamente respondí, ¿quién es McCabe? No teníamos a nadie con ese nombre trabajando con nosotros, así que puedes apostar que les hice saber eso rápidamente, y les dije que, si buscaban a esa persona, estaban arriesgando una condena de 100 años en prisión por absolutamente nada, porque quien fuera que estuvieran buscando, no estaba aquí. Hubo otra pausa, y entonces el tipo dijo algo como, sé que está ahí, respeto que intentes protegerlo, pero eso va a hacer que te maten, y un pedazo de basura como él no vale la pena morir por él. Tuve que decirle una segunda vez que no tenía idea de lo que estaba hablando, y que nadie tenía que morir solo porque cometieron un error tonto. Hubo otra pausa y escuché a los tipos afuera susurrándose entre ellos, pero no pude entenderlo. El otro tipo, el de la voz de tubos de escape, dijo, de acuerdo, tienes hasta que cuente 3 para decirnos dónde está McCabe. Si no, vamos a entrar para matarte. Después de eso, empezó a contar. Dijo 3, y le respondí que no tenía sentido matarme, y todo lo que dijo en respuesta fue 2. Empecé a pensar que tal vez podría saltar por la ventana rota cuando se acercaran y luego podría usar la caseta como cobertura durante unos segundos, para correr hacia la oscuridad. El tipo gritó, 1, y pensé, de acuerdo, necesito saltar por esta ventana de un solo intento o estoy muerto. Entonces el tipo gritó, de acuerdo, vamos a... Y eso fue lo último que escuché porque cualquier cosa que iba a decir fue ahogada por el sonido de más disparos. Oí tal vez 9 o 10 tiros y luego alguien gritó antes de que dispararan nuevamente. Estaba tan asustado que pensé que estaban disparando de nuevo a la caseta, y en lugar de arriesgarse a entrar para matarme, simplemente vaciarían las balas en ella con la esperanza de que una bala atravesara y me alcanzara. Pero muy rápidamente me di cuenta de que nada estaba golpeando la caseta. Todos los disparos estaban dirigidos a otra cosa afuera. Sabía que esa era mi oportunidad dorada para correr, pero cuando llegó el momento de ponerme de pie otra vez, supe que era demasiado arriesgado mientras hubiera balas en el aire. Tenía que quedarme quieto, esperar a que los disparos cesaran y luego esperar un momento. Pero literalmente, apenas cesaron los disparos, escuché pasos corriendo hacia la caseta antes de que, de repente, Parker estuviera parado frente a mí, pistola en mano, y con una expresión absolutamente psicótica en su rostro. Me ladró, sal de aquí y vendrán más. No sé qué fue de lo que me dijo que, de repente, mis piernas recordaron cómo funcionar. No le agradecí, no hice preguntas. Simplemente corrí a toda velocidad hacia la oficina de seguridad de la planta para refugiarme allí. Existía la posibilidad de que nuestro supervisor hubiera visto lo que estaba sucediendo, pero también existía la posibilidad de que no lo hubiera visto. Así que necesitaba llegar allí lo más rápido posible para asegurarme de que la policía llegara cuanto antes. Para resumir, miramos las cámaras todo el tiempo hasta que apareció la policía, pero todo lo que vimos fue la caseta llena de balazos y las luces del vehículo en el que se habían acercado los tiradores. Parker, o McCabe, como quieras llamarlo, no estaba por ninguna parte, ni tampoco se le volvió a ver, al menos que yo sepa. Nuestro jefe entregó toda la documentación a la policía, hasta el último papel que teníamos para continuar con la investigación. La policía nos dijo que todo era falso, cada documento, menos su rostro, y que coincidía con el de un tal McCabe que solía ser parte de una banda en prisión hasta que sus relaciones con sus antiguos compañeros se agriaron por alguna razón, y esa fue toda la explicación que recibimos. Y, hasta donde yo sé, Parker o McCabe sigue prófugo. No sé qué hizo para enfurecer tanto a esos tipos, pero sé que cometieron un error al ir tras él de esa forma, error que pagaron con sus vidas. Mi nombre es Martino, pero me conocen como el Padre Martino y he sido sacerdote en la parroquia de la Iglesia Católica de San Nicolás aquí en Wincham. Wincham es un pequeño pueblo rural en Gloucestershire, y unas 5,000 personas están muy orgullosas de llamarlo su hogar. Es tan pintoresco como cualquier otro pueblo rural inglés que uno pueda encontrar, con una hermosa plaza, 3 pubs encantadores
y hasta un castillo de estilo Tudor del siglo XV en las afueras del pueblo. No hay lugar en la tierra donde preferiría vivir o servir a Dios. Sin embargo, también es cierto que Wincham tiene una historia plagada de sucesos extraños y a veces bastante siniestros. Visiten el museo local y les contarán que Wincham comenzó como una aldea romana hacia mediados del siglo I, pero a unos 5 kilómetros al sureste, en un lugar llamado Cliff Hill, encontrarán rastros de un cementerio neolítico que data de hace 5.000 años. Los habitantes de la zona llevaban a sus muertos a una tumba comunal en la cima de la colina, la cual no solo era un lugar de reverencia, sino también un sitio de rituales donde los vivos podían comunicarse con los muertos. En esa época se hacía hincapié en la memoria colectiva y el parentesco, enfatizando a los muertos como parte de la comunidad en lugar de como individuos aislados. Dada mi profesión, eso es algo que me resulta profundamente conmovedor. Sin embargo, a menudo me he preguntado cuánto influjo tienen esos espíritus ancestrales hoy en día, o si los eventos extraños que he observado en Wincham son ecos de acontecimientos mucho más recientes. En el siglo XVI, se desató un escándalo en un monasterio cercano conocido como la Abadía de Hale. Durante cientos de años, el monasterio había albergado una reliquia religiosa conocida como la sangre sagrada, la cual consistía en una caja de madera decorada de forma ornamental que contenía un vial de cristal con la sangre de Jesucristo. Supuestamente el vial se llenaba con la sangre que goteó de los pies de Cristo durante su crucifixión y había sido traído de Tierra Santa por un caballero cruzado hacia el siglo XIII. El caballero afirmó que la reliquia le había sido entregada por los monjes de una ermita cerca del Mar Muerto, tras defender el lugar de un ataque sarraceno. Los monjes garantizaron sus propias almas asegurando la autenticidad de la reliquia, afirmando que había pertenecido a uno de los apóstoles de Cristo. Tras su entierro en la abadía de Hale, el monasterio se convirtió en uno de los más prominentes de toda Inglaterra. Sin embargo, en algún momento del siglo XVI, una inspección de la sangre sagrada reveló algo profundamente impactante. El vial que contenía la sangre de Cristo había sido robado. Tras una investigación, la historia oficial fue que la sangre sagrada había sido robada por un grupo de ladrones profesionales a instancias de un benefactor adinerado. No obstante, si alguien era lo suficientemente rico como para financiar el robo de una reliquia de esa importancia, pueden estar seguros de que tendría una gran mansión con un gran personal. Un personal que, si creyera que la sangre de Cristo estaba oculta en su casa, tendría muchas dificultades para mantenerlo en secreto. Sin embargo, como muestra la historia, ni los ladrones ni el comprador fueron encontrados nunca. Muchos creyeron que la sangre sagrada aún estaría intacta, escondida en algún lugar hasta su inevitable descubrimiento. Otros, sin embargo, ofrecieron una explicación mucho más inquietante. Poco después del robo de la sangre sagrada, un cazador de brujas sancionado por la corona llegó a Gloucester. El rey de Inglaterra, Jacobo I, estaba obsesionado con erradicar la brujería y otras herejías, por lo que, al enterarse del robo de la sangre sagrada, creyó que se trataba de una obra del demonio, y envió a su principal cazador de brujas para erradicarlo. La investigación del cazador de brujas llevó a los juicios de brujas de Burley, en los cuales Joanne Flower y sus dos hijas, Margaret y Philippa, fueron acusadas de maldecir al conde de Rutland, después de que media docena de familiares y amigos del conde sufrieran muertes repentinas y trágicas. Muchos culparon a un aquelarre oculto de brujas. Margaret y Philippa Flower fueron perseguidas, arrestadas y luego ahorcadas tras ser condenadas por comunicarse con el diablo. Su madre, desolada y empobrecida, murió en prisión poco después. Unos años más tarde, una mujer llamada Alice Kern fue acusada de causar enfermedades y muertes, utilizando maldiciones y encantamientos. Fue condenada tras testimonios de sus propios vecinos y ejecutada ante los vítores de la multitud reunida. Es evidente que en aquel tiempo, muchos creían que la sangre sagrada había sido robada por las acusadas y utilizada en una serie de rituales profanos. Creían que estos rituales habían traído una gran y terrible oscuridad a la región, y parece que aún hoy, cientos de años después, algunos siguen creyéndolo. He visto algunos grafitis bastante inquietantes por el pueblo a lo largo de los años, cosas muy distintas a lo que suele hacer un adolescente normal, pero esos no serán el foco de esta memoria. Lo que les he contado son cosas que desearía haber sabido antes de llegar a Wincham,
porque, como mínimo, siento que me han ayudado a entender algunas de las cosas que han ocurrido aquí desde entonces. Aunque ahora llevo una vida de paz, armonía y simplicidad, tuve que soportar una pesadilla viviente para alcanzarla. No los aburriré con los detalles más minuciosos de mi entrada en el sacerdocio, pero basta decir que no es algo rápido ni fácil, ni exento de dolor. Para algunos futuros sacerdotes, lleva años de discernimiento comprometerse. Después de eso uno se enfrenta a una década de formación hasta ser considerado para el sacerdocio, y luego, cuando finalmente se convierte en sacerdote, tiene que servir bajo la supervisión de otro sacerdote mucho más experimentado, antes de hacerse cargo de una parroquia, o ser asignado a una propia. Esa era exactamente la posición en la que estaba cuando llegué a Wincham, a principios de 2020. La iglesia de San Nicolás estaba bajo el cuidado del padre Michael, un sacerdote anciano que había ocupado el puesto desde mediados de la década de 1970. Estaba previsto que se retirara en el verano de 2021, por lo que la idea era que pasara 18 meses bajo su tutela antes de asumir el cargo como guardián de la iglesia y la parroquia. El periodo habitual de aprendizaje es de 2 años, así que, como pueden imaginar, me sorprendió bastante la oferta de una rara excepción. Como era de esperar, tenía una advertencia. El padre Michael, que tenía casi 79 años cuando nos conocimos por primera vez, había estado en un estado de deterioro mental durante algún tiempo, y su condición se había convertido en motivo de profunda preocupación para muchos de sus feligreses. La gente hablaba de sermones extraños, arrebatos preocupantes o comentarios inquietantes durante conversaciones en privado, y para nuestro superior, el obispo de Clifton, esto era inaceptable. Si lograba mantener el comportamiento del padre Michael bajo control y evitar que la situación se convirtiera en un escándalo de gran magnitud, una de las parroquias más codiciadas de Inglaterra sería mía mientras pudiera servir en ella. Sabía que sería un desafío. Estaba asumiendo el papel de cuidador, además de sacerdote, pero, al mismo tiempo, era una oportunidad irrechazable, como se dice. Consideré un honor poder atender a un veterano de la iglesia durante el ocaso de su carrera. Simplemente no me daba cuenta de lo terriblemente agotador que resultaría ser, tanto para mi fe como para mi cordura. Mi primera visita a Wincham fue en diciembre de 2019, antes de mi confirmación allí. El padre Michael tenía la última palabra sobre quién transferiría la parroquia, pero tras una tarde de té y una larga conversación sobre temas eclesiásticos, el propio hombre me dijo que había conseguido el puesto. El padre Michael no era en nada como me lo había imaginado. Me habían dicho, en pocas palabras, que estaba perdiendo la cordura y que era una carga para la iglesia, pero nuestro encuentro no sugería nada de eso. El padre Michael estaba envejecido, pero su mente era tan aguda como su ingenio. Y como dije, hablamos extensamente sobre varios temas diferentes, de los cuales él mostró un vasto conocimiento. Era asertivo pero acogedor, encantador pero humilde, y mostraba sabiduría sin arrogancia. Encarnaba todo lo que pensaba que un sacerdote debía ser. Así que, a pesar de las peculiaridades, estaba encantado con la perspectiva de ser guiado por él, incluso si ese aprendizaje venía con un conjunto único de desafíos. A principios de febrero de 2020, me mudé a la habitación libre de la cabaña que se encuentra detrás de la iglesia de San Nicolás. Es una encantadora casita con techo de paja y un pequeño jardín de rosas. También es mi hogar actual, y el lugar donde me siento en este momento a escribir estas memorias, pero en aquellos tiempos era un lugar de gran incertidumbre para mí. Ahora, casi 5 años después de haberme mudado a esa cabaña, tengo más preguntas sin respuesta que nunca. Mis primeros meses bajo la tutela del padre Michael fueron tranquilos. Lo ayudé a oficiar misas, bautismos, y repasamos los procedimientos tanto para bodas como para funerales. Lo acompañé en visitas a hospitales y residencias de ancianos, y estuve presente en sesiones de consejería pastoral para aprender cómo brindar orientación y apoyo a mis futuros feligreses. Observé cómo el padre Michael preparaba sermones y homilías. En cuanto a mis propias responsabilidades, organizaba grupos de estudio bíblico y reuniones de jóvenes, y también me encargaba de las tareas administrativas diarias de la iglesia, lo que me mantenía muy ocupado, les puedo asegurar. Sin embargo, ese primer mes, ayudado por el calor de la temporada navideña, facilitó una transición muy suave a mi nueva vida.
No había señales de la supuesta decadencia del padre Michael, ni uno solo de sus episodios, como la gente había empezado a llamarlos, y al principio parecía que todo había sido bastante exagerado. Luego ocurrió. Una noche después de cenar, el padre Michael y yo estábamos disfrutando de una taza de té y algunas galletas, cuando surgió el tema de los funerales de la parroquia. Esa conversación luego derivó en una sobre la muerte en general, y aunque podría sonar como un tema demasiado pesado para discutirlo durante el té y las galletas, el tema del más allá es bastante común entre los que llevamos el hábito. Padre Michael y yo habíamos tocado brevemente el tema durante una discusión sobre un funeral parroquial en una ocasión anterior, pero esa fue la primera vez que lo discutimos a fondo. Mencionó cómo su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, y cómo había estado reflexionando sobre lo que eso significaría para su alma eterna. Sabía que había llevado una vida buena y decente, dedicada casi por completo a la iglesia, pero aún se encontraba preocupado por asuntos de fe. En un comentario que pensé que era solo pasajero, el padre Michael mencionó cómo a veces envidiaba a los santos mártires, aquellos cuya dedicación a la fe les había costado la vida. Dijo con razón que aunque los sacerdotes ocupan un lugar especial en el cielo, los mártires, en virtud de su sacrificio, pueden evitar el purgatorio y entrar al cielo de inmediato, ya que su sufrimiento se considera una purificación en sí mismo. Y fue esto lo que fue fuente de su confesada envidia. El tema de los mártires de la iglesia es algo en lo que se nos anima a reflexionar a menudo, pero en ese momento yo solo conocía a algunos de los mártires más conocidos. Está San Esteban, el primer mártir cristiano, quien fue lapidado tras predicar sobre Jesús. Luego está San Pedro, quien fue crucificado boca abajo porque se sentía indigno de morir de la misma manera que Cristo. Pero quizás el más famoso es San Pablo, uno de los mayores evangelistas del cristianismo, quien fue decapitado en Roma bajo el emperador Nerón. Sin embargo, aunque tocamos estos temas, no eran estos los mártires de los que el padre Michael quería hablar. Me preguntó si conocía a San Sebastián, y le respondí que sí, pero descubrí que no conocía toda la historia. San Sebastián fue ejecutado al ser atravesado por flechas, pero, para mi sorpresa, sobrevivió a esa fase de su ejecución. Sus verdugos, asombrados por semejante resistencia física, lo cortaron del poste al que estaba atado y lo golpearon hasta matarlo con garrotes, rompiendo cada hueso de su cuerpo uno a uno hasta que una gran hemorragia interna le causó un paro cardíaco, y finalmente pasó al martirio. El padre Michael comentó que recientemente había revisitado la historia de San Bartolomé, quien fue desollado vivo antes de ser decapitado para asegurar que sufriera al máximo, y al hacerlo, sintió una envidia profunda y vergonzosa. Sintió la misma avidez cuando releía la historia de Santa Catalina de Alejandría, quien fue ejecutada en una rueda de tortura. Para quienes no estén familiarizados, la rueda de tortura era un método de ejecución que consistía en atar al condenado a una gran rueda con radios y luego romperle las piernas, brazos y costillas, normalmente en ese orden, para causar el máximo sufrimiento. Los miembros destrozados de la víctima se entrelazaban en los radios de la rueda en una recreación cíclica y grotesca de la forma humana, y se mostraba como advertencia para los demás. La suerte de quienes sufrían esta tortura era similar a la de aquellos crucificados, ya que no expiraban de inmediato, sino que a veces pasaban días aferrados a la vida, sus cuerpos desgarrados de dolor hasta que finalmente fallecían. Para poner en perspectiva el sufrimiento de Santa Catalina, se dice que la rueda de tortura se rompió antes que ella, destrozándose por la fuerza de los golpes en su cuerpo antes de que estuviera cerca de expirar. Entonces, al igual que San Sebastián, sus verdugos estaban tan asombrados por su dedicación a la fe, que ordenaron que la decapitaran para evitar que su fervor fuera contagioso. El padre Michael decía que también envidiaba a Santa Inés, quien estaba tan tocada por la gracia de Dios, que las llamas de su ejecución no pudieron prender en ella. Sentía lo mismo hacia Santa Perpetua y Santa Felicidad, quienes en el Coliseo romano fueron despedazadas por animales salvajes antes de ser pasadas por la espada. El padre Michael confesó sentir una profunda melancolía y una sensación de frustración por no haber recibido nunca una oportunidad similar de demostrar su fe. Reconoció que era un punto de vista oscuro y potencialmente perturbador, pero era uno con el que luchaba sin cesar. Como podrán imaginar, encontré su confesión profundamente inquietante.
aunque relativamente comprensible. Había recibido advertencias previas de que el padre Michael podía decir o hacer cosas algo inusuales, y una de mis tareas era evitar que tales incidentes se convirtieran en algo más grave. Sin embargo, no estaba preparado para lo que dijo a continuación. En términos inequívocos, el padre Michael me dijo que no solo envidiaba a los santos mártires de la iglesia, sino que también envidiaba a quienes los habían hecho mártires. Sin saberlo, aquellos que decapitaron, despellejaron o quemaron vivos a los fieles habían sido parte del plan de Dios, y sin sus acciones, los santos mártires no serían tan venerados hoy en día. Aunque él mismo no pudiera alcanzar el martirio, cambiaría su lugar gustosamente por el de uno de los muchos verdugos de los mártires, simplemente para estar más cerca del acto en sí. El padre Michael dijo que, si hubiera sabido las implicaciones de sus acciones, habría torturado a Santa Catalina mucho después de que la rueda se rompiera, sabiendo que su sufrimiento continuado solo elevaría su estatus en el cielo. Mientras hablaba, se volvía cada vez más animado y luego cada vez más frenético, hasta que de repente comenzó a escupir mientras exponía su caso con los ojos bien abiertos y frenéticos. No me avergüenza decir que estaba asustado, porque el miedo no era por mí, sino completamente por la salud y el bienestar del padre Michael. Fue la primera vez que mostró un comportamiento objetivamente perturbador o preocupante, el tipo de cosas de las que me habían advertido antes de mi llegada, pero aún así, verlo de cerca por primera vez y saber cuán gráfica y detalladamente podía hablar, resultó una revelación escalofriante. Informé del incidente al obispo de Clifton, el clérigo superior de toda la diócesis de Gloucester, y él básicamente me dijo que continuara con mi buen trabajo. Había logrado calmar al padre Michael de la leve forma de manía en la que se había sumido, y él parecía bastante consciente de su condición en deterioro, por lo que no hubo conflicto después de mi intervención. Sin embargo, lo mismo no se puede decir de la siguiente ocasión en que tuve que intervenir. Tiempo después de nuestra conversación sobre los mártires, el padre Michael me pidió si podía compartir algo conmigo, algo que creía que podría hacerme sentir bastante incómodo. Cuando regresamos a la cabaña, puse a hervir agua para el té, coloqué algunas galletas y pastelitos de crema, y luego nos sentamos para tomar el té antes de que él hiciera su anuncio, que resultó ser bastante inquietante. El padre Michael había estado hablando con un ángel, y mi corazón se hundió en el momento en que lo dijo, dándome cuenta de que su condición era mucho más grave que una simple verborrea. Si estaba sufriendo alucinaciones auditivas o incluso visuales, evidentemente requería atención médica urgente, y como se podrán imaginar, tenía muchas ganas de indagar más sobre sus interacciones angélicas para determinar si eran metáforas inofensivas o manifestaciones aún más preocupantes de su incipiente locura. El padre Michael me dijo que durante los últimos años, un ángel lo había visitado en medio de la noche, aproximadamente una vez a la semana. Se despertaba en las primeras horas de la madrugada, no por una voz, sino por una sensación, y luego, después de bajar las escaleras, se sentaba en la oscuridad en la silla en la esquina de la habitación, y escuchaba al ángel hablarle. Le pregunté en qué forma aparecía este ángel, pero el padre Michael no lo sabía. Se sentaba en la esquina mirando hacia la pared como medio de protegerse. Creía que mirar la forma del ángel sin el permiso adecuado le quemaría los ojos y encendería su misma mente en llamas. Le pregunté al padre Michael qué le hacía pensar que no tenía permiso para mirar si el ángel estaba presente y conversando con él. Y sin entrar en demasiados detalles, sus respuestas eran, en el mejor de los casos, inconsistentes. Sabía que necesitaba ayuda, y la necesitaba lo antes posible. Pero cuando intenté comunicarme con el obispo para expresar mis preocupaciones, la única persona con la que pude hablar fue su asistente, un sacerdote que, para ahorrarle vergüenza, permanecerá en el anonimato. Padre Anónimo, o debería decir Padre Cobarde, afirmó que el obispo estaba muy ocupado con compromisos previos, pero que estaría más que feliz de ayudarme. Obviamente mi solicitud era que me pusiera en contacto con el obispo, ya que tenía un desarrollo muy importante que reportar. Pero tras casi una semana de evasivas, me di cuenta de que el obispo estaba evitando deliberadamente mis llamadas. Estaba furioso, pero la estricta jerarquía de la iglesia es exactamente eso. Estricta. No tuve más opción que tratar con el padre Cobarde, y el proceso fue tan frustrante como inútil. Al igual que me di cuenta de que el obispo estaba evitando mis llamadas,
También llegó un momento en que me di cuenta de que el padre cobarde estaba actuando de una manera que uno podría describir como deliberadamente obtusa. Cuando expliqué que el padre Michael necesitaba atención psiquiátrica urgente, me pidió más detalles, pero cuando se los di parecía no comprender en absoluto ni la línea de tiempo ni la gravedad de los eventos. No había tratado mucho con este asistente. Después de todo, llevaba solo unos meses en mi cargo en Wincham, pero no tardé en darme cuenta de que no era un imbécil. Simplemente actuaba como uno, y todo con la intención de frustrar mis intentos de conseguir ayuda para el padre Michael. Sin entrar en demasiados detalles, si el padre Michael necesitaba atención psiquiátrica seria antes de su retiro, la iglesia estaría obligada a pagar su medicación, y potencialmente, hasta costosos tratamientos médicos privados. Sin embargo, si su condición permanecía en secreto hasta después de su retiro, cualquier gasto correrían por cuenta del padre Michael. Es decir, la iglesia técnicamente seguiría pagando por su tratamiento, pero ese dinero provendría de su pensión y no de los fondos propios de la institución. Esto afectaría mínimamente el presupuesto, y nuestro obispo no perdería su prestigio ante el arzobispo, lo que sin duda podría afectar sus posibilidades de ascender en la jerarquía eclesiástica. No obtuve esa información de padre cobarde, pero cuando finalmente la averigüé, pueden estar seguros de que le envié palabras muy poco piadosas en nuestra siguiente conversación telefónica. La audacia del obispo de tratar de promover su carrera a costa de un miembro de la iglesia tan anciano y respetado parecía poco menos que criminal. Padre cobarde simplemente me dijo que transmitiría lo que le había dicho al obispo, y asumí que lo dijo con un tono de sarcasmo apenas disimulado. Pero no fue así. Apenas unas horas después, recibí una llamada del propio obispo, quien no estaba nada contento conmigo. Sin dar detalles de toda la conversación, me preguntó furiosamente si sus instrucciones no habían sido claras. Me recordó lo que me había dicho antes de aceptar el puesto en Wincham, y luego me preguntó si había algo que no comprendía. Le respondí que no, que había entendido todo, pero que el padre Michael necesitaba la clase de atención urgente que yo, como simple sacerdote, no podía proporcionar. El obispo entonces me dijo que, si era incapaz de cumplir mis deberes, encontraría a alguien que pudiera hacerlo. Todo el propósito de mi presencia allí era prevenir cualquier tipo de escándalo, ya fuera de carácter moral, o en este caso, financiero. Y en toda justicia, eso sí había sido dejado muy claro para mí antes de que me ofrecieran oficialmente el cargo. Era aguantar y callar o marcharme, y en ese caso probablemente esperar años antes de tener otra oportunidad de dirigir una parroquia, porque, sin duda, el obispo me pondría en una lista negra. No sería oficialmente, entiendan, pero quedaría en la lista negra, sin embargo. Así que ofrecí una disculpa formal y verbal al obispo y luego le aseguré que era plenamente capaz de realizar la tarea que me había asignado. Eso fue a finales de la primavera de 2020, y como muchos recordarán, poco después comenzaron los confinamientos. Pensé que la suspensión temporal de los servicios de la iglesia le daría al padre Michael un merecido descanso, y en cierto modo, funcionó exactamente como esperaba. Pero con el tiempo el aislamiento prolongado provocó un rápido y serio deterioro de su condición. Al final llegué a considerar el distanciamiento social como un arma de doble filo, porque, si bien afectó gravemente la salud mental del padre Michael, también protegió su deterioro de la vista pública. Se volvió cada vez más errático, tenía dificultades para dormir y era propenso a arrebatos cada vez más maníacos, lo cual me preocupaba y me aterraba profundamente. Permanecía obsesionado con el concepto del martirio, tanto desde la perspectiva del santo como desde la del verdugo, y empecé a cerrar mi puerta con llave por las noches por temor a que pudiera hacer algo indescriptible. Afortunadamente, el levantamiento de los confinamientos en el otoño de 2020 ayudó mucho en la condición del padre Michael. Volver a la vida pública supuso un verdadero choque para su sistema y uno que desesperadamente necesitaba. Por un tiempo al menos, logró retomar una rutina estable y concentrar su mente en pensamientos mucho más saludables que los de martirio y asesinato. Pero una vez que se reintrodujeron las limitaciones hacia el Día de Todos los Santos, y el padre Michael se vio limitado hasta en el número de funerales que podía oficiar, su condición volvió a deteriorarse gravemente. Se volvió cada vez más obsesivo con la idea de que estaba a punto de recibir lo que él llamaba una
comunicación celestial, pero cada vez que intentaba profundizar en el asunto, comenzaba a hablar en acertijos bíblicos y evitaba dar respuestas claras. Evidentemente era algo que me preocupaba profundamente, pero marcó una nueva fase en el estado mental del padre Michael. En lugar de estar irritable, iracundo y propenso a la cólera, estaba eufórico. Como he dicho, era algo muy inquietante, pero esta nueva fase venía acompañada de comportamientos considerablemente más manejables que los que había exhibido anteriormente. La proximidad de la Navidad le dio algo en lo que enfocar su mente, algo que no era tan espantoso ni macabro como sus anteriores fijaciones, y eso lo recibí con gratitud. Sin embargo, tras pasar el día de Año Nuevo, las cosas cambiaron drásticamente. El aislamiento de los confinamientos de enero y la desolación del crudo invierno británico resultaron devastadores para el estado mental del padre Michael. Sus conversaciones con ese supuesto ángel pasaron de ser semanales a convertirse en casi diarias, lo que significaba que su higiene del sueño era pésima. Se volvió irritable, colérico y a veces incluso violento. Rompió objetos de la casa, le gritó a algunos feligreses, y en una ocasión tuve que intervenir físicamente durante una misa después de que él se desviara hacia un tema inquietante sobre la comunicación con los ángeles. Comencé a preguntarme si podría soportar otro año bajo la tutela del padre Michael, y uso la palabra soportar en el sentido literal. Poco sabía yo que él se iría en menos de un mes. Durante la mayor parte de febrero de 2021, el padre Michael había estado tomándose un descanso de sus deberes parroquiales. Había rechazado sugerencias anteriores de tomarse un periodo de descanso, pero tras la finalización del periodo navideño, su manía fue reemplazada por una depresión abrumadora. Su ausencia pública era relativamente fácil de explicar, y yo tenía la experiencia suficiente para reemplazarlo de manera efectiva durante ese tiempo. Pero entonces, una mañana de domingo, el 28 de febrero, para ser exactos, me desperté para encontrar al padre Michael vestido, compuesto y listo para oficiar la misa. Era como si toda su depresión y manía se hubieran evaporado de repente, y no solo parecía estar perfectamente bien, sino que parecía estar entusiasmado por oficiar la misa. El servicio fue impecable, y los feligreses estaban visiblemente encantados de verlo activo y bien después de su ausencia. Después de la misa, compartimos una tetera y algunas galletas rellenas de crema. Empecé a hacerle preguntas suaves pero inquisitivas sobre su renovado estado de ánimo. Sus respuestas fueron bastante directas. Me dijo que durante los 12 meses anteriores había hecho muchas preguntas a Dios, ninguna de las cuales había recibido respuesta. Pero en las primeras horas de esa mañana de domingo, finalmente recibió una respuesta del ángel con el que había estado comunicándose. El ángel le dijo que esa misma noche recibiría una señal, y que no sabría dónde, cómo ni exactamente cuándo, pero que le darían una señal. Como era de esperar, esto no hizo más que preocuparme. Cuanto más alto eran sus picos, más bajos eran sus valles. Y si su supuesto ángel no aparecía esa noche o no recibía la señal que esperaba, su estado de ánimo podría decaer hasta niveles incontrolables o incluso peligrosos. Todo lo que podía hacer era esperar lo mejor y estar preparado para cualquier cosa. Sin embargo, nada podría haberme preparado para lo que ocurrió esa noche. Absolutamente nada. La hora habitual para acostarse del padre Michael, la que mantenía cuando no estaba en estado de manía, era alrededor de las 9:30 de la noche. Lo vi retirarse hacia las 9, y estaba bajo la impresión de que estaba siguiendo su rutina habitual antes de acostarse. Sin embargo, de repente, reapareció completamente vestido y comenzó a ponerse el abrigo. Le pregunté a dónde iba, pero no respondió. Simplemente se dirigió hacia la puerta principal de la cabaña y al abrirla, me miró y dijo, «Vas a seguirme». No lo dijo en un tono imperativo, no era una orden. Fue una afirmación, una declaración fría y objetiva. Mientras él se adentraba en la noche, me apresuré a ponerme mi abrigo y gorro y lo seguí. Mis preguntas no obtuvieron respuesta. El padre Michael simplemente me pidió que tuviera paciencia, y luego me guió en un corto paseo hasta un campo al este de Silk Mill Lane. Caminamos entre los árboles, cruzamos el sendero público y luego nos detuvimos en medio del campo mirando hacia Rushley Lane. Una vez más le pregunté al padre Michael qué estábamos haciendo, pero en lugar de ignorar mi pregunta como antes me dijo, «Estamos esperando», y luego sacó algo pequeño de su bolsillo y lo desplegó.
Era una navaja cuya hoja brillaba a la luz de la luna. Saqué mi teléfono móvil y llamé a la policía local exactamente a las 9:47 de la noche, lo recuerdo bien. Les dije que el padre Michael estaba teniendo uno de sus episodios, pero que este era mucho más severo que los anteriores. La operadora me aseguró que llegarían oficiales en pocos minutos. Colgué y traté de convencer al padre Michael de que reconsiderara cualquier cosa que estuviera planeando, rogándole que guardara la navaja. Sin embargo, él simplemente me sonrió y me dijo que solo necesitaba esperar unos minutos más, y que entonces todo quedaría claro. Le dije que la policía venía en camino y que, para evitar un escándalo, debía asegurarse de guardar la navaja antes de que llegaran. Sin embargo, el padre Michael no me escuchó y, una vez más, simplemente me pidió paciencia. Sentí una oleada de alivio cuando vi las luces azules de la patrulla de policía detrás de nosotros y empecé a llamarles mientras se acercaban en nuestra dirección. Cuando llegaron a nuestra altura, les dije que el padre Michael llevaba una navaja, tras lo cual uno de los agentes sacó una pistola eléctrica. Lo vi sacar el arma y me giré hacia el padre Michael con la intención de rogarle que bajara la navaja. Entonces sucedió algo que todavía no logro reconciliar con mi propia cordura. El padre Michael miraba al cielo completamente sordo a nuestras súplicas, tanto las mías como las de los agentes. Y de repente, hubo un gran destello verde en el cielo, seguido de una rápida estela de luz blanca brillante que surgió del destello. Fue una de las visiones más impresionantes que había presenciado. Y luego, mientras las extrañas luces se desvanecían y un estruendo resonaba en el cielo, el padre Michael se giró hacia mí y me dijo que había recibido su respuesta, que iba a ser martirizado a manos del hombre que estaba en ese campo con él, y que ese hombre era yo. Se acercó hacia mí sosteniendo la navaja por la hoja, mientras los policías le gritaban que se quedara quieto y soltara el arma. Los dos agentes y yo, comenzamos a retroceder, suplicándole que se detuviera antes de que alguien saliera herido. Él, sin embargo, comenzó a exigirme una y otra vez que lo matara, y cada vez que me negaba se mostraba más y más enfurecido. Finalmente perdió el control por completo, giró la navaja y corrió hacia mí con ella levantada sobre su cabeza, en una posición de ataque. En ese instante, el agente de policía con la pistola eléctrica disparó, y el padre Michael cayó al suelo, inconsciente, y fue rápidamente transportado al hospital. En el hospital me aseguraron que el padre Michael tenía buenas probabilidades de recuperarse, pero nunca despertó. La descarga de la pistola eléctrica, combinada con una afección cardíaca no diagnosticada, tuvo un efecto devastador en su salud cardiovascular. Su estado fue empeorando hasta que, finalmente, en las primeras horas de la mañana siguiente falleció. Fui el primero en recibir la noticia, y cuando la escuché rompí a llorar. Pero no fueron tanto el choque o la tristeza los que me hicieron llorar, sino el hecho de que el padre Michael había tenido razón. El padre Michael creía que Dios le había mostrado la forma en que sería martirizado esa noche por alguien que estaba con él en ese campo. Creía que el meteorito de Wincham, que luego fue completamente explicado por científicos, era la señal de que realmente se convertiría en un mártir. No creía que saldría vivo de ese campo, y de una forma u otra, las acciones del policía confirmaron su predicción. No tengo idea de cómo el padre Michael sabía sobre el meteorito. A veces pienso que fue solo una terrible coincidencia y que su repentina aparición fue una simple cuestión de mala fortuna, pero otras veces pienso de otra manera. Francamente no estoy seguro de qué pensar ya. La única certeza que tengo sobre el incidente es que se suma a la larga lista de otros sucesos extraños que han tenido lugar en Wincham a lo largo de los años, y sin duda, habrá muchos más en el futuro. En el 2013 yo era subgerente en una ferretería aquí en Delaware. Para mis turnos de la mañana me encargaba de abrir el lugar, poner en marcha las computadoras y las cajas registradoras, y luego me dirigía a la oficina para revisar el contestador. Esta era probablemente una de las partes más cruciales de mi rutina matutina, porque era la manera de averiguar si alguna entrega se había cancelado, si algo iba a llegar antes de lo esperado, o si alguien había llamado para reportarse enfermo esa mañana. Así que me siento con mi café y escucho 2 o 3 mensajes bastante rutinarios. Luego, cuando pulso el botón para escuchar el siguiente,
Reconozco la voz de inmediato. Estaba medio esperando escuchar la voz de Greg en uno de los mensajes, porque se suponía que él debía estar allí esa mañana para ayudarme a abrir. Escuchar su voz fue un alivio al principio, porque al menos sabía que estaba bien y que solo se había enfermado. Pero eso no fue lo que llamó a decirnos. Greg era un hombre mayor, cercano a la edad de jubilación, y posiblemente era el hombre más amable con el que había tenido el placer de trabajar. Así que, naturalmente, cuando no lo vi esa mañana me preocupé. Pensé que iba a decir que no se sentía bien, que se tomaría el día libre, y aunque sería un problema cubrir su ausencia, me alegraba saber que estaba bien. Sin embargo, lo que tenía que decirnos era de todo menos tranquilizador. El mensaje comenzó con: «Buenos días, damas», lo que me hizo sonreír de inmediato porque era su saludo habitual todas las mañanas. Pero luego continuó diciendo: «Lo siento mucho, pero no creo que pueda ir al trabajo mañana en la mañana. Voy a ver a Sherry». No sabía quién era esa persona, Sherry, pero tampoco tenía una relación muy cercana con Greg, no como la que él tenía con las mujeres que trabajaban en la tienda o en las cajas. Así que fui a preguntarles. Pregunté a mi compañera de trabajo, una mujer llamada Janine, quién era Sherry en relación con Greg, y la forma en que me miró me dijo casi todo lo que necesitaba saber. Sherry era la esposa de Greg, al menos lo había sido hasta que falleció. Supongo que eso no deja de hacerla su esposa, pero entienden lo que quiero decir. Así que, cuando él dijo que iba a ver a Sherry, pensé que quería decir que iba a visitar su tumba o algo así. Pero cuando lo mencioné y expresé que no estaba seguro de si eso ameritaba un día de enfermedad, Janine estuvo completamente de acuerdo. Ella me dijo que no era propio de Greg llamar para reportarse enfermo, y que solo visitaba la tumba de Sherry en su aniversario, en su cumpleaños y, generalmente, una vez cerca de las festividades. Entonces le pregunté a Janine: «Bueno, ¿qué significa que diga que va a ver a Sherry?». Y después de que ella se puso pálida, simplemente respondió: «Creo que mejor deberías hacer algunas llamadas», a lo cual obedecí. Llamé a Greg en su celular tal vez 2 o 3 veces, con la esperanza de que simplemente no estuviera escuchando el teléfono. Probé en su teléfono de casa, pero nuevamente mis llamadas no obtuvieron respuesta. Colgué el teléfono y juro por Dios, no pasaron ni 2 segundos antes de que sonara. Esperaba que fuera Greg, pero no lo era. Era el hijo de Greg. Le pregunté si su padre estaba bien y él me dijo que no. Greg no estaba bien. De hecho, había fallecido durante la noche. El hijo de Greg dijo que, según lo que había visto, parecía que su padre había hecho un montón de papeleo, incluyendo su testamento, antes de recostarse en una butaca y simplemente quedarse dormido durante la noche. Había regado sus plantas, pagado sus cuentas, se había puesto su mejor traje e ilustrado sus zapatos, y luego, después de dejarnos mensajes a nosotros y uno a su director del coro, avisando que no necesitaría transporte para el ensayo, Greg se recostó en su sillón y simplemente murió. No había nada que sugiriera que había acelerado su partida, por decirlo de alguna manera. No había pastillas, ni sangre, ni bolsas de plástico, ni nada de esa naturaleza. Todo parecía totalmente indoloro y completamente natural, pero de alguna manera eso lo encuentro aún más perturbador. Lo que me asusta es la idea de que él, de alguna forma, sabía que era su momento. Todos sabemos cuando estamos cerca de la muerte y sentimos una especie de tranquilidad al respecto, o simplemente Greg no le tenía miedo. Todo lo relacionado con Greg no es lo más aterrador que me ha pasado. He estado en un choque múltiple de 14 autos, en el que una familia de 4 personas falleció. Y créanme, eso fue mucho más aterrador que enterarme de que Greg había fallecido en paz. Pero ese accidente no me persigue como la muerte repentina de Greg. Y supongo que es porque todas esas preguntas sin respuesta rodean una de las pocas cosas que todos compartimos. Hombre, mujer o niño, este u oeste, norte o sur. Es algo imparable e inevitable. Sé que esto es un pedido un poco inusual, pero esperaba que pudieras darme algún consejo sobre cómo manejar una situación con un colega. Preferiría no decir dónde vivo, ni trabajo, ni nada parecido. Quisiera mantener esto lo más anónimo posible. Pero aquí va el resumen de mi historia. Nos conocimos cuando empecé a trabajar en una gran tienda minorista con muchos empleados. Fue la primera persona en realmente hacer un esfuerzo por ser amable conmigo,
y pensé que tal vez podríamos terminar siendo amigos de trabajo, pero estaba equivocada. Rápidamente pasó de ser alguien cálido pero amigable en términos platónicos a invitarme a salir a tomar algo con él. No estaba buscando una relación en ese momento, y sabía exactamente cuál era la implicación de su invitación, así que cada vez que me invitaba, yo amablemente declinaba, esperando que eventualmente captara la indirecta, pero no fue así. Parecía pensar que si seguía insistiendo, al final terminaría diciendo que sí. No tenía el valor de decirle que no me gustaba de esa forma, pero tampoco quería mentir diciendo que tenía novio. Al final, pensé que lo mejor sería transferirme a otro departamento, pero se convirtió en una especie de juego de gato y ratón, ya que él me seguía a donde iba en términos de transferencias de departamento. Al final, tuve que acudir a recursos humanos, y solo entonces detuvieron sus transferencias sin que él supiera que yo me había dirigido a ellos. Cometí el error de darle mi número de teléfono cuando recién empecé, ya que él se ofreció a cubrirme turnos si necesitaba. Pero después de darme cuenta de que solo iba a usar ese número para molestarme, bloqueé su número. Puse mis redes sociales como privadas, pero de todos modos me envió una solicitud de amistad, y decidí simplemente ignorarla, asumiendo una vez más que tendría la madurez emocional para entender que su atención no era apreciada. Pero de nuevo no fue así. Su comportamiento, cada vez más similar al de un acosador, no era tan problemático en ese momento. Me aseguré de que nuestros dos departamentos estuvieran lo más alejados posible uno del otro, así que no era como si nos topáramos con frecuencia. Y cuando lo hacíamos, solo era un tipo de intercambio de sonrisas y saludos mientras hacíamos nuestras tareas. Pero entonces, una noche, después de que todos habíamos cerrado y yo caminaba hacia mi auto, miré hacia arriba desde mi teléfono y lo vi parado cerca del lado del conductor, como si hubiera estado esperándome. Era principios de invierno, así que ya había oscurecido cuando salimos. Había estacionado mi auto bastante lejos de la tienda, por lo que prácticamente no había nadie más cerca. Estaba caminando y, de repente, ahí estaba mi acosador sonriente, básicamente acorralándome en un estacionamiento oscuro. Me sentí una mezcla de sorprendida y nerviosa, pero hice lo que suelo hacer en este tipo de situaciones, e intenté ser lo más amigable y desarmante posible. Le pregunté en qué podía ayudarlo y él comenzó a intentar hacer una pequeña charla. Lo escuché durante un momento, y luego de forma muy educada le pregunté qué quería. Entonces, cuando me pidió que lo llevara a casa, sentí que el corazón se me subía a la garganta. Sabía que vivía en mi ruta a casa, o cerca de ella al menos, pero también sabía que él estaba consciente de eso, así que rechazarlo no sería fácil sin parecer grosera o egoísta. Nota al margen. Esto podría parecer un intercambio perfectamente normal, y podría parecer egoísta no querer darle un aventón a casa, pero esta no era una situación normal. Este tipo no captaba la indirecta de que yo no estaba interesada en él, así que claramente no estaba jugando con todas sus cartas. Y ahora estaba bloqueándome para que no pudiera llegar a mi auto en un estacionamiento oscuro, después de asegurarse de que no hubiera nadie más cerca aparte de él y yo. No intento utilizar esto para criticar a los hombres, así que por favor no piensen que lo estoy haciendo. Pero a veces los chicos simplemente no aprecian lo terriblemente aterrador que puede ser este tipo de comportamiento para nosotras. Él era bastante capaz de dominarme si así lo quisiera, y por eso tenía que comportarme de la mejor manera posible y mantenerlo de buen humor. Pero eso me resultaba muy, muy difícil, y una parte de mí piensa que lo hacía deliberadamente. Con la voz más amable que pude, le dije que estaba demasiado ocupada para llevarlo, y luego inventé una excusa sobre tener que recoger a mi madre de la casa de una amiga. No quería estar sola en el auto con él. Me imaginaba dejándolo en su apartamento pidiéndome que pasara, y luego haciendo un gran escándalo y negándose a salir de mi auto después de rechazarlo. No estoy emocionalmente preparada para enfrentar una situación como esa, y por lo tanto, naturalmente, no quería que estuviera en un lugar del que no pudiera quitarlo físicamente, especialmente el asiento del pasajero de mi auto. Le di mi excusa y él pareció aceptarla, pero luego cambió bruscamente el tema hacia la solicitud de amistad ignorada en Instagram. Cuando me preguntó si la había visto, le mentí. Le dije que no, que me estaba tomando un descanso por salud mental de las redes sociales, lo cual era parcialmente cierto. Luego él comentó que, como éramos colegas, sería bueno poder estar en contacto a través de las redes sociales.
Intenté la vía de menor resistencia y le dije que revisaría mi cuenta de Instagram en cuanto tuviera la oportunidad. Pero en lugar de dejarme en paz, comenzó a preguntarme sobre mi número de teléfono y por qué no estaba respondiendo a sus llamadas. Tuve que decirle que había cambiado de número y que aún no me lo sabía de memoria, pero él detectó la mentira de inmediato, y en ese momento, la forma en que me miró me heló los huesos. Al detectar la mentira, la sonrisa desapareció de su cara de inmediato. Pasó de ser alegre y cálido a aterradoramente frío en un solo segundo. Comencé a sentirme muy insegura a su alrededor. Dijo que las llamadas no se conectaban, pero que la vocecita robótica no decía que el número no estaba en servicio, sino que la persona no estaba disponible. Y aparentemente mi acosador, ya no tan alegre, entendía la diferencia. Comenzó a preguntar si yo había bloqueado su número de teléfono, y luego, antes de que pudiera siquiera responder, me preguntó: ¿por qué hiciste eso? ¿Qué he hecho yo para molestarte tanto como para que me bloquees? Traté de salir de la situación lo mejor que pude, dándole la respuesta más alegre y no confrontacional posible, en su mayoría diciendo que era una despistada que apenas sabía cómo funcionaban Instagram o los servicios de telefonía. Pero eso no le bastó. Seguía preguntando por qué y cómo y qué, a veces sin dejarme terminar de responder la pregunta anterior. Al final perdí los estribos y me enojé. Le dije que no estaba interesada en él, que debería haberlo entendido hacía semanas y que necesitaba dejarme en paz o iría a recursos humanos, sin decirle que sería la segunda vez que lo haría. Él respondió con algunos comentarios más, preguntando si estaba bromeando y si realmente era tan mezquina, pero sabía lo que estaba haciendo. Yo lo había rechazado, y ahora él quería hacerme sentir vergüenza. Es una dinámica tan antigua como el tiempo. Solo cuando se sintió satisfecho de regañarme se fue, pero el daño ya estaba hecho. Sé que podría sonar demasiado sensible y, de hecho, odio cualquier tipo de conflicto. Siempre me encuentro al borde de las lágrimas cada vez que la adrenalina empieza a bajar, y ese incidente no fue la excepción. Podría sonar ingenuo en retrospectiva, pero después de eso realmente pensé que todo había terminado. Traté de ser fuerte, pero creo que todo lo que mi acosador vio fue debilidad, y ahora sé que esa pequeña confrontación en el estacionamiento fue solo el comienzo de lo que tenía planeado para mí. Estuvo tranquilo un tiempo, mi acosador, quiero decir. Se mantuvo alejado de mí en el trabajo, y siempre que nos encontrábamos, ni siquiera reconocía mi presencia, y a mí eso me venía perfecto. Pero podía notar que se sentía gravemente humillado, aunque siendo brutalmente honesta no me importaba. Ojalá hubiera captado la indirecta cuando empezó a invitarme a salir, pero así es como se caen las galletas a veces, ¿no? Y el punto es que pensé que todo había terminado. Pensé que finalmente me dejaría en paz, pero no fue así, y ahora las cosas solo han empeorado. La semana pasada, me desperté en medio de la noche por un mensaje en mi teléfono. También necesitaba ir al baño, así que mientras estaba allí, revisé la notificación para ver de quién era, y vi que era de un número desconocido. Estaba medio dormida cuando comencé a leerlo, pero para cuando llevaba 2 o 3 líneas, mi corazón latía con fuerza. El mensaje era de mi acosador y decía algo como: «Hola, mi nombre, creo que estoy estacionado junto a tu auto. ¿Vives en mi dirección? Porque juro que es tu auto el que está estacionado al lado del mío. ¿Qué probabilidades, eh?» Incluso envió una foto solo para asegurarse de que supiera que no se había confundido, o que no estaba simplemente bromeando conmigo como venganza por haberlo rechazado. Sentí el corazón en la garganta otra vez. Estaba completamente despierta, con millones de preguntas pasando por mi mente al mismo tiempo, con una principal: ¿cómo demonios me encontró? Mi teoría general es que me siguió hasta casa. Evidentemente se compró un auto, ¿verdad? Y obviamente, con la falta de comunicación, yo no tenía forma de saber que él se había comprado uno. Podría haberme seguido hasta casa, podría haber estado justo detrás de mí todo el tiempo y, a menos que realmente hubiera mirado al espejo retrovisor para ver quiénes eran los conductores detrás de mí, no habría manera de saber que me estaba siguiendo. Creo que ya resolví esa parte. Lo único que no puedo resolver es qué hacer ahora. Sé que podría ser mucho pedir, pero ¿sería posible que leyeras esto en voz alta, que tus oyentes sepan por lo que estoy pasando ahora mismo, y tal vez me den sus mejores consejos en los comentarios? Y no me refiero a cosas legales, porque no tengo ninguna confianza en que la policía pueda mantenerme a salvo.
Tampoco creo que mudarme de nuevo con mis padres sea una opción, porque viven a 5 minutos en auto de donde trabajamos, y no quiero que mi auto esté estacionado afuera de su casa, en caso de que mi acosador lo vea y luego sepa dónde viven ellos también. Estoy más que dispuesta a renunciar al lugar donde trabajo, y creo que probablemente eso es lo que haré en cuanto tenga la primera oportunidad, pero solo quiero saber si alguien más ha tenido este mismo problema, sin tener fe en la policía para detenerlo, y terminó haciendo algo que, no sé, hizo que todo desapareciera. Además, mi papá ya no está aquí, y realmente no quiero contarle esto a mi hermano porque si lo hago probablemente termine en prisión. Lo sé, porque inevitablemente la gente va a preguntar, ¿por qué no involucras a tu padre o a otros familiares varones? Y la respuesta corta es que no tengo a nadie más. Sé que esto probablemente no fue lo más aterrador que hayas leído, y me siento un poco rara al enviártelo, cuando hay personas que realmente casi han muerto en las experiencias que te cuentan. Pero por favor, cuando digo que estoy realmente asustada, lo digo desde el fondo de mi alma. Me da miedo que esto no vaya a ser algo de lo que me reiré en 10 o 15 años, ese admirador obsesivo sobre el que pongo los ojos en blanco cuando mi futuro esposo me lo recuerde. Me temo que este será el último capítulo de mi corta vida. Este tipo está escalando, y realmente intentaré cualquier cosa para detenerlo, porque solo hay una manera en la que terminan estas cosas si esa escalada no se detiene, y me da mucho miedo. No creo que pueda ni siquiera decir en voz alta cuál podría ser ese final.